Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional de Población, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema Reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a la licenciada Alma Marina Galicia Esquivel, directora de Coordinación Operativa de Programa de Apoyos a los Gobiernos Locales. Por parte del Consejo Nacional de Población, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestros ponentes el día de hoy. La doctora Carla Bonilla Aranda, quien es directora de Coordinación Interinstitucional e Intergubernamental, a la maestra Ileana Zárate Gutiérrez, subdirectora de Vinculación Interinstitucional, a la maestra Claudia Gaona Salado, subdirectora de Coordinación Estatal y Municipal, y al maestro Luis Enrique Santiago, quien es el enlace con las entidades federativas. Bienvenidos a todos. A continuación, daremos paso a nuestro mensaje y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Saludamos con mucho gusto a nuestros colegas en la Secretaría de Gobernación de FONAPO, porque CONAPO, Consejo Nacional de Población, igual que INAFED, formamos parte o estamos integrados a la Secretaría de Gobernación. Además, con mucho gusto y con mucho orgullo. Entonces, se puede decir que dos organismos hermanos están coordinándose para poder realizar este taller, este ciclo de diálogos virtuales que tiene una importancia realmente fundamental, porque afecta un tema que estremece la conciencia. El tema como tal suena muy bien, muy natural, es dentro de la estrategia para la prevención del embarazo en adolescentes, que es lo que significa ENAPEA, que es el organismo con el que también estamos trabajando, o es la estrategia a la que estamos contribuyendo. Digo, suena bien, suena muy racional, lo mismo que dentro de esa estrategia el tema de hoy, reconocimiento de los derechos sexuales reproductivos como derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. El problema, o más bien dicho, el asunto se vuelve o muestra en su totalidad la relevancia que tiene cuando vemos que entre los objetivos de ENAPEA existe lograr reducir en 50% la tasa de fecundidad de los adolescentes entre 15 y 19 años. Imaginemos a esa edad, digamos 15, 16 años, una jovencita embarazada que va a ser madre cuando todavía no termina en la especie humana la educación
que debe recibir. Y la otra medida, erradicar, es decir, llevar hasta el 100% de eliminación los embarazos en niñas de 14 y 13 años. No, pues sencillamente se estremece el alma. Pero para poder lograr eso, pues es necesario que nos auxilien personas que saben de qué hablan, que tengan la mayor capacidad, porque al final de cuentas, quienes participamos en esto, necesitamos información, pero información y educación que debe ser trasladada a las generaciones jóvenes que acabo de mencionar. Por eso agradecemos a las 4 personas, 3 mujeres y un hombre, que han sido mencionadas y que van a intervenir el día de hoy como ponentes. Y les pido encarecidamente que si está a su alcance, puedan transmitir el agradecimiento de INAFED a la maestra Gabriela Rodríguez Ramírez, que es la secretaria general del Consejo Nacional de Población. Es decir, un saludo, sí, pero con agradecimiento por la voluntad para coordinarnos y extender en la medida de las posibilidades de INAFED la acción bienhechora del organismo que representa. Y decirle también, se los digo a ustedes y les ruego que se lo transmitan a la secretaria general de CONAP, que allí nos veremos el próximo 20 de marzo. Estamos invitados a las 10 de la mañana porque se conmemora el 50 aniversario de la creación de esta institución fundamental. Aunque allí lo haremos desde este momento. A ustedes, nuestras ponentes, a la directora y a todos, les felicitamos por este aniversario, medio siglo de una actividad bienhechora. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Payo Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizado, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la doctora Carla, a la maestra Iliana, a la maestra Claudia y al maestro Luis Enrique para que comiencen con su ponencia. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Agradecemos muchísimo el mensaje del licenciado Valle a nombre de nuestra titular, la maestra Gabriela Rodríguez. Agradecemos mucho este espacio, estos diálogos virtuales que han sido muy, muy importantes y que nos permiten la posibilidad de llegar a todas y todos ustedes. Y bueno, sin más, vamos a entrar de lleno en el tema. El día de hoy tenemos la oportunidad de comentarles sobre la importancia de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Y bueno, para ello vamos a llevar la sesión. La de la voz, al igual que mis colegas, la maestra Claudia Gaona, la maestra Ileana Zárate y el maestro Luis Enrique Santiago. Entonces, sin más, damos inicio. Y para esto es muy importante, en primera instancia, saber ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué se entiende por los derechos sexuales y reproductivos? ¿Y por qué tienen una importancia esencial dentro de una estrategia de prevención del embarazo? ¿Cuál es el vínculo que existe entre los derechos sexuales, los derechos reproductivos y cómo evitar que haya un embarazo no deseado, sobre todo en la población adolescente
en una chica de 15 años o de 16 años, como bien decía el licenciado Valle, que pues bueno, le cambiará la vida para siempre. Y en ese sentido, pues me gustaría comentarles que los derechos sexuales y reproductivos son parte esencial de los derechos humanos, de esta gran composición de garantías esenciales, inalienables, intransferibles, eh, que tenemos todas las personas en este maravilloso país. Y todos estos derechos humanos están muy enfocados a las necesidades, todas las necesidades y los ámbitos de las personas. Y un ámbito muy importante es el que tiene que ver con la sexualidad. En alguna ocasión veíamos que la sexualidad no solo es este momento de la adolescencia donde nuestros cuerpos empiezan a sufrir cambios, en donde empezamos a tener ciertas emociones y ciertas necesidades y sobre todo un impulso sexual natural que va con el mismo crecimiento de esta etapa de la adolescencia. Eh, Eso es lo que generalmente se creía y pues no, la adolescencia no es privativa de la sexualidad o de la experiencia de la sexualidad. La sexualidad es un elemento, una característica que nos acompaña a todas las personas desde que nacemos hasta el día que nos morimos. Y es muy importante porque la sexualidad va creciendo con nosotros y va experimentando cambios a lo largo de las etapas de la vida en la que nos encontremos. Y si bien es cierto, el despertar eh, del inicio de una relación sexual generalmente se da en la adolescencia, la sexualidad no nace con la adolescencia. Esta sexualidad la vamos experimentando, reitero, desde que nacemos, desde que tenemos este, 2 años, 3 años, y bueno, vamos cambiando con ella y la vamos viviendo de diferente forma conforme a las etapas en las que nos encontramos, ¿no? Entonces, estos derechos sexuales y reproductivos comprenden la libertad de todas las personas para que podamos decidir sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro cuerpo, sobre el ejercicio libre, placentero y responsable de la misma, que está muy vinculado con la manera de cómo decidimos tener relaciones sexuales, con quién decidimos tener relaciones sexuales, en qué momento, bajo qué ámbito y obviamente pues todo lo que conlleva estas decisiones, ¿no? Y otro elemento importante es que hay un distingo con los derechos reproductivos que también entraremos un poco más a detalle posteriormente. Pero estos derechos reproductivos están asociados a las circunstancias en las que se deciden tener hijos e hijas o no tenerlos. Es decir, todo lo que tiene que ver con los derechos reproductivos va vinculado a esta decisión muy personal que tiene que ver con que si una persona quiere o no quiere experimentar la paternidad o la maternidad. Y si sí, también en todas las decisiones de cómo experimentar esta maternidad y esta paternidad. La dinámica de la vida ha cambiado en los últimos 50 años. En estos 50 años que va a celebrar el Consejo Nacional de Población, han pasado cosas muy importantes. Hoy la visión que tenemos de la sexualidad, del ejercicio de decidir si queremos o no tener hijos o hijas y cuándo tenerlos, ha sido modificado paulatinamente a lo largo del tiempo. No es lo mismo lo que pasaba en el 74 a lo que vivimos hoy en 2024. Y antes solo se concebía la maternidad, pues desde esta forma orgánica, clásica, biologicista, en donde hay un coito entre un hombre y una mujer y bueno, se da un embarazo, ¿no? Hoy la maternidad se puede experimentar desde diferentes perspectivas, desde la adopción, que es un elemento muy importante,
la maternidad subrogada, entonces la fertilización in vitro. Hoy la propia ciencia, el adelanto de la tecnología y también el propio avance político y de derechos, y sobre todo en el marco de los derechos humanos, pues permiten que la maternidad y la paternidad se experimenten de diferentes formas, si es que así lo deciden las personas. Y en ese sentido, pues también va muy vinculado con el momento en el que cada quien decide tener o no tener hijos. Y reitero, y cómo tenerlos y el espaciamiento para tener hijos. Por ejemplo, a nosotros esta parte del espaciamiento de tener hijos nos puede parecer raro, o a lo mejor esta decisión de tener un solo hijo. Hay incluso países donde se recomienda o está en sus códigos o leyes que un solo hijo pues no es recomendable porque pues puede tener otro hijo y tener compañeros para que haya un mejor crecimiento. Hay países donde se establece esta política de un solo hijo. Entonces, lo que sí prima en todo el mundo es esta parte de los derechos humanos que establece que es un derecho inalienable para todas las personas el decidir si se quiere tener hijos o no, cuándo, cómo tenerlos y el espaciamiento que se dé entre ellos. Y todos estos elementos van muy vinculados a un concepto esencial que es la autonomía reproductiva y sexual, y también a un eje fundamental que es el respeto a la integridad de las personas y además el respeto a la diversidad. Y en ese sentido, la siguiente, por favor, eh, contarles un poco cuál ha sido el contexto de que hoy gocemos de estos derechos sexuales y reproductivos. Yo les mencionaba hace un momento que la vida pues no siempre ha sido tan lineal, ni siempre hemos tenido los derechos con los que hoy contamos. Y ese es el caso de los derechos reproductivos. A nivel internacional se empiezan a dar ciertos cambios, ciertos eventos, y en 1968 se celebra la Conferencia Internacional Justo de Derechos Humanos, que se celebra en Irán, en la capital Teherán, y ahí es la primera vez donde se aborda el tema de los derechos reproductivos. Y se hace especial hincapié en el rol que tienen las mujeres en esa época, 1968, sobre los derechos reproductivos, sobre ser mamás, sobre experimentar la maternidad y cuándo experimentarla. Y entonces, después de un auge muy fuerte que venía también con los derechos de la mujer, se establece en esta conferencia por primera vez el concepto de derechos reproductivos que alude a esta decisión esencial de la mujer de decidir si quiere o no tener hijos y de decidir también el espaciamiento entre ellos. Y también alude a la importancia de la mujer para decidir sobre su cuerpo en esto que conlleva la maternidad. Y posteriormente, este tema es retomado en la conferencia de Budapest 4 años después, en 1972, en donde se habla sobre los temas de población, y este concepto de los derechos reproductivos es retomado, especialmente esta idea de la decisión sobre decidir si se quiere tener hijos o no y el espaciamiento entre ellos. Es la primera vez que se habla en una conferencia internacional sobre el tema de la planificación familiar, y que esta planificación familiar tenía que ir muy vinculada justo con eh, la manera en que las parejas decidían cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, cómo tenerlos, y también pues el auge que empieza a darse de los métodos anticonceptivos.
Y es muy importante esto porque posteriormente en 1974 se retoma con, con la Conferencia de Población de 1974 y con todos los aspectos y organización y estructuración que se estaba haciendo en México de los temas de población y de la planificación familiar. Este tema se retoma con mucha fuerza en México a través de la creación del Consejo Nacional de Población que mencionaba el licenciado Valle, que se establece el 27 de marzo de 1974, que queda establecido posteriormente en la ley, y esto pues se convierte en la función del Consejo Nacional de Población, y esa es la razón por la que el próximo 20 celebraremos los 50 años. Pero más allá de este acontecimiento, es muy esencial el tema de la planificación familiar, que en el caso de México ha estado vinculado a estos derechos reproductivos y que ha tenido toda una evolución, y al día de hoy pues podemos hablar justo de derechos sexuales y reproductivos y de la importancia que tienen y que los conozcan las adolescencias. Posteriormente, pues se dan varios cambios, y en 1984 también se habla sobre la relevancia de los derechos reproductivos. Aquí en México se hace una conferencia mundial en temas de población y se le da mucho impulso justo a esta decisión tan importante. Pero no es hasta 1993 en Viena que se hace un gran énfasis en los derechos de niñas y mujeres, en donde se establecen estos derechos humanos, y posteriormente se da una vinculación con la relevancia que tienen. En Beijing 95 se refiere igual este gran derecho y de niñas, adolescentes y mujeres de decidir sobre sus derechos reproductivos. Y bueno, todo esto de alguna manera en los años 90, como vemos, estaba muy apuntalado hacia el tema de la mujer, pero posterior a esto, podríamos decir que posterior a la conferencia de Beijing en el 95, se va redirigiendo hacia la equidad de género. La siguiente, por favor. Y bueno, en 1994 también es un acontecimiento muy importante porque se da el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que se lleva a cabo en Egipto, específicamente en la ciudad del Cairo. Y esto es un elemento muy, muy importante porque pues también se conmemorarán 30 años de esta conferencia, en donde tenemos una aportación muy relevante, que por primera vez en la historia se definen los derechos reproductivos y se asocian con los derechos esenciales de todas las personas. ¿Y cómo se definieron estos derechos? Pues básicamente los refiere como el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas y todos los individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, y también incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia. Y bueno, todo esto conforme a la resolución de las Naciones Unidas que se estableció en esta conferencia que generalmente se conoce como el CAIRO. La siguiente, por favor. Lo anterior es muy, muy importante porque pues finalmente se definen los derechos reproductivos y se hace alusión a que en el ejercicio de estos derechos reproductivos no puede haber discriminación ni por género, ni por raza, ni por sexo. Y todos estos cambios que hoy vivimos, justo de la diversidad sexual, de ver parejas conformadas por un mismo sexo y no a lo mejor la pareja de un hombre y una mujer, que incluso se han cambiado los códigos, el Código Civil en la Ciudad de México y otros
instrumentos jurídicos, pues dan cuenta de esta importancia, de esta diversidad, de cómo las personas somos diferentes y que la paternidad y la maternidad no tiene que ser ejercida de una sola manera, ¿no? Y otro elemento muy importante son los derechos sexuales. Los derechos sexuales son definidos por primera vez en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que se lleva a cabo en la ciudad de Montevideo en el 2013. Y esto se hace en el marco de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo y se define a los derechos sexuales como el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia, y enfocados para garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para su salud sexual y su salud reproductiva. Y esto se hace en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La siguiente, por favor. Y como vemos, estos dos derechos son esenciales y convergen, pues justo en varios ámbitos, en la salud sexual y reproductiva, pero también en la gran gama de los derechos humanos, y tienen una vinculación o una relación esencial con el ejercicio de la sexualidad informada, plena, sin violencia, segura, que permita que todas las personas podamos decidir cómo, cuándo tener relaciones sexuales y reitero, llevar a cabo, experimentar o no la paternidad o la maternidad. ¿Y qué importancia tienen estos dos derechos de los que acabo de hablarles con el tema de la ENAPEA que abordarán más adelante? Pues sobre todo lograr garantizar el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes con un absoluto respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos constituyen un eje esencial para las actividades de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo. Y en ese sentido, pues lo que buscamos o a lo que nos referimos es sobre todo en niñas, en niños y en adolescentes, a través de la promoción de estos derechos, prevenir y erradicar situaciones de violencia sexual, acceder a información científica oportuna, verídica, para la toma de decisiones, generar que puedan tomar decisiones informadas y que puedan acceder a servicios de salud y servicios legales y sobre todo también servicios integrales de salud que promuevan una sana sexualidad. Esto coadyuva a impulsar el desarrollo de la propia personalidad y esta personalidad pues al fortalecimiento de la autonomía y a generar ciudadanas y ciudadanos más asertivos, seguros de sí mismos, informados y que puedan ser capaces de decidir su futuro en lo que quieran, como quieran, pero sobre todo también ejercer una sexualidad informada y decidir cuándo y cómo tener hijos y sobre todo postergarlos para cuando ellos decidan y que no sea en la segunda década de vida en donde pueden ver truncados pues sus estudios y sus sueños y el establecimiento de sus metas. Y con eso también lo que buscamos desde la ENAPEA, mediante esta promoción de derechos sexuales y reproductivos, es reducir las brechas sociales, económicas y de género. La siguiente, por favor. Y bueno, estos derechos sexuales y reproductivos están también muy reconocidos en el marco jurídico de nuestro país. Primeramente se hacen en la Constitución mexicana a través del artículo 1, en donde pues ustedes bien saben que se refiere que todas las personas gozamos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales y que están expresados mediante algunas convenciones y conferencias internacionales como las que les acabo de comentar y que tienen elementos sustanciales como ser pro persona, que quiere decir que estos derechos pues lo que buscan es beneficiar
en la máxima esfera o de la mejor manera a las personas. También están integrados o vinculados en el artículo 3. Bueno, mencionaría también en el artículo 2, donde se refieren los derechos que tienen que ver con la diversidad, con las poblaciones afrodescendientes, con población indígena, el reconocimiento de estas y el reconocimiento de la diferencia, y aunque no está explícitamente marcado ahí, se reconoce a las comunidades LGBTI más, ¿no? Es decir, los derechos humanos son absolutamente para todas, para todos, para todos. Y en el artículo 3 lo refiere de manera alusiva en lo que tiene que ver con la educación, con el respeto irrestricto a la dignidad, con un enfoque de derechos humanos de igualdad sustantiva, en lo que tiene que ver con la impartición de la educación, y particularmente se refiere que todas y todos y todes tenemos derecho a recibir la educación y a que haya planes y programas escolares de estudio en donde se considere la educación sexual y reproductiva, y esto pues tiene todo un impacto muy importante también en la prevención de la violencia y en generar mejores ciudadanas y ciudadanos en este país. Y el artículo 4, que va muy vinculado con el rol del varón y de la mujer, en donde se hace explícito este derecho que yo les mencionaba, que surge en la conferencia de Teherán, en donde toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Y como ven, esto es muy, muy importante, y esa es la esencia de los derechos sexuales y reproductivos. Y lo tenemos también dentro del reglamento de la Ley General de Población, eh, en donde a través del artículo 5 se establece el respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los derechos humanos, a la equidad de género y sobre todo a los valores culturales de la población mexicana, y este es el principio en el que se sustenta la Política Nacional de Población. Esta política que se impulsa desde la Secretaría de Gobernación y que dirige nuestra titular, la maestra Rodríguez, y que a través de todas las actividades y funciones que se hacen en esta Secretaría General del CONAPO, tratamos de hacer llegar a los 32 consejos estatales u organismos equivalentes, y para nosotros es un gran privilegio hoy poder llegar a autoridades locales como ustedes, porque es muy importante que todas y todos y todes sepamos de la relevancia de los derechos sexuales y reproductivos, y así seguir impulsando temas tan relevantes como los programas migratorios, el respeto a la mujer y la prevención del embarazo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, y le daría la palabra a... no, perdón. Ahí la siguiente, por favor. Les comentaría sobre la cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, en donde me da mucho gusto mencionarles que además de los instrumentos jurídicos que mencionaba, en el marco de la ENAPEA se desarrolló esta cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes, que es una cartilla innovadora. Pocos países cuentan con ella. Entonces, a través de la ENAPEA, con el esfuerzo de las colegas de las organizaciones de la sociedad civil, se ha hecho este esfuerzo para conformar una cartilla. Y para hablarles de la misma, le doy la palabra a mi colega, el maestro Luis Enrique. Muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias, doctora Carla. Nuevamente un agradecimiento a todo el equipo de INAFET, al licenciado Valle, Alma, Leslie. Reitero el agradecimiento por justamente compartir este espacio en el que podemos expresar un poco acerca de estos temas. Y aprovecho también la ocasión porque es la primera vez en la que me encuentro en este año con ustedes y con todas las personas que nos acompañan para desearles un feliz 2024, que sea un año próspero y lleno de bendiciones, de éxitos y lo mejor para todas las personas que nos acompañan. Bueno, es importante para mí hacer un poco de reflexión
en algunos aspectos que comentó la doctora Carla en el inicio. ¿Y cuál es el primero que recuperaría? El primero de ellos es considerar que los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos en México. Y ustedes dirán, pero ¿para qué reconocerlos? Bueno, a esto voy con el segundo elemento que mencionaba la doctora Carla, que es muy importante reconocerlos porque si algo nos conforma a los seres humanos, a las personas en el mundo, es que justamente son varios elementos los que nos dan un pleno desarrollo. Y entre esos elementos pues encontramos a la sexualidad. La sexualidad aquí desde el Consejo Nacional de Población y desde el Gobierno de México la consideramos como una base importante, una base fundamental y por supuesto un elemento que nos lleva a tener un desarrollo pleno. Es por eso que ha sido muy importante que a través de todos los trabajos que se han realizado desde las instituciones podamos garantizar el ejercicio y el pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos. Y como bien mencionaba la doctora Carla, es muy importante que se reconozcan puntualmente en las leyes, en la normativa, pero también que en este ejercicio las sociedades se unan para garantizarlos a través de qué, como es en la cartilla de derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes y de los adolescentes. Entonces aquí tenemos una primera cartilla en nuestro país y que dicen que estos derechos sexuales pues básicamente nos van a permitir gozar de una sexualidad plena y esto con apego a los derechos humanos para justamente tener un desarrollo pleno, especialmente de niñas, niños y adolescentes. Entonces pasamos a la siguiente. ¿Cuántos son y quiénes pueden gozar de estos derechos? Bueno, la cartilla nos menciona que son 14 derechos que tenemos, porque este derecho, a pesar de que pues puede estar principalmente dirigida a niñas, niños y adolescentes, es el derecho para todas las personas. Entonces, como bien mencionaba la doctora Carla Bonilla, la sexualidad no es que aparezca en un punto exacto de edad, sino más bien aparece desde que nacemos hasta el último momento de nuestra existencia. Entonces es muy importante que lo consideremos porque estos 14 justamente derechos nos van a poder permitir gozar de una vida plena a partir del ejercicio de nuestra sexualidad. Y bueno, todas las personas, independientemente de su sexo, de su raza o cualquier otra característica, pueden gozar de estos derechos. Entonces vamos a continuación a revisar cada uno de los derechos para que ustedes los vayan ubicando y puedan tener un ejemplo claro de cómo estos derechos justamente se pueden visualizar en nuestra sociedad. El primero de ellos nos dice que es el derecho a decidir de forma libre, autónoma, informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. ¿Qué quiere decir? Que cada quien es libre de decidir de manera informada sobre su cuerpo con la libertad que ella crea que tiene sobre esa. Entonces, esto también nos lleva a considerar que existe una autonomía y una responsabilidad acorde a nuestro desarrollo y al momento en que vamos considerando justamente la edad para ejercer la autonomía de nuestro cuerpo. En el segundo derecho vamos a encontrar el derecho a ejercer y disfrutar plenamente de nuestra sexualidad. Esto es con respecto a actividades relacionadas con el conocimiento, exploración y disfrute de nuestro cuerpo. El tercer derecho es el derecho a manifestar públicamente nuestros afectos, es decir, a respetar el ejercicio de la libertad individual de expresión e ideas y manifestación de la identidad sexual, de género y cultural sin prejuicios, porque como también mencionaba la doctora Carla Bonilla hace un momento, han existido épocas e incluso existen sociedades actualmente en las que ciertas personas no tienen el derecho ni la libertad de expresar sus sentimientos de manera pública, como sucedió aquí en México en su momento, claro, con las personas de la comunidad LGBT. Que difícilmente eran aceptadas que expresaran o visualizaran los sentimientos que tenían hacia personas de su propio sexo. Entonces, este derecho justamente busca garantizar esto, que todas las personas tengan este ejercicio libre de poder expresar plenamente sus sentimientos hacia las personas que consideran ellos que tienen pues la ventaja de hacerlo, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. El cuarto nos menciona que debe existir el derecho a decidir con quién o quiénes nos relacionamos.
afectiva, erótica y sexualmente. Entonces, esto nos lleva a decidir las diversas formas en las que nos relacionamos, así como la forma en que podemos ejercer nuestras prácticas sexuales y a elegir con quién compartir nuestra vida, con quién nos casamos, con quién establecemos un noviazgo o con quién justamente tenemos la libertad de mostrar nuestros sentimientos. Por eso nos dice que la sexualidad involucra emociones, deseos y placeres y afectos de una manera libre y autónoma, sin coacción, como en los matrimonios forzados o la trata de adolescentes y jóvenes con fines de explotación sexual, incluyendo justamente la violencia, ¿no? Que son justamente estos asuntos que tratamos justamente de atender desde la Estrategia Nacional para prevenir el embarazo adolescente. El quinto derecho que nos menciona esta cartilla es el derecho a que se respete nuestra privacidad, a que se resguarde confidencialmente nuestra información personal, especialmente en niñas, en niños y adolescentes, que son pues parte de la población que se ve vulnerada con los asuntos que tienen que ver con el uso de la información personal. Entonces, mucha de esta información que justamente se pretende cubrir y respetar a través de este derecho es aquella que tiene que ver con la información, pues justamente que tiene que ver con la intimidad. Entonces, que la información e imágenes personales sean guardadas, respetando la privacidad, sobre todo del cuerpo, la sexualidad, espacios, pertenencias y la forma en que nos relacionamos. Un ejemplo muy claro de esto es justamente la tendencia que están siguiendo los jóvenes actualmente, que es compartir pues imágenes de sus cuerpos con sus parejas e incluso con sus amigos. Esta práctica está siendo muy común y entonces se ha tenido que justamente garantizar desde el gobierno y desde las diferentes instituciones que no se use esa información como parte de una forma de vulnerar a esta parte de la población. Entonces ha sido muy importante y es otro de los aspectos que justamente desde la ENAPEA y desde las instituciones del Gobierno de México hemos promovido para garantizar un ejercicio libre de la sexualidad. Siguiente, por favor. Gracias. En el derecho número 6 que esta cartilla nos menciona que se debe tener el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Entonces, esto quiere decir que ninguna persona ni una autoridad puede someter a otra a ningún tipo de tortura, secuestro, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes en ningún ámbito de la vida. Esto incluye acciones que lesionen o dañen la vida, sobre todo que dañen la dignidad e integridad, la libertad de las personas. En el número 7 vamos a encontrar que se promueve el derecho a decidir de manera libre e informada nuestra vida reproductiva. Como también nos hacía mención la doctora Carla Bonilla en un inicio, cuando se empezó a reconocer los derechos sexuales y reproductivos, justamente se hizo énfasis en que las personas pudieran, pues, decidir libremente sobre cómo y cuándo tener pues niños, hijos, hijas, para que justamente pudieran crear una familia en sociedad. Entonces esto nos lleva a que se busca que las personas puedan decidir si tener o no hijos, porque incluso no tenerlos es una decisión, y que cuando esto se decida sepan cuándo, cuántos y con qué frecuencia, de manera libre, responsable e informada, sin importar la orientación sexual, el estado de salud, identidad de género, porque como sabemos también, las personas del mismo sexo actualmente ya tienen este derecho de adoptar para justamente poder tener una familia y justamente constituir parte de su derecho. Siguiente, por favor. Regresamos uno. Gracias. El número 8 nos dice que todas las personas tienen el derecho a la igualdad. Esto justamente ha sido reconocido en diferentes marcos normativos de México, específicamente en la Constitución, y esto nos menciona que justamente que las personas tienen derecho a vivir libres de prejuicios y estereotipos de género, que puedan limitar sus capacidades y el ejercicio pleno de sus derechos, en este caso sus derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido tenemos que considerar y reconocer la diversidad de características y necesidades específicas que tenemos, pero que a la vez nos consideran como iguales en derechos ante la ley, que justamente esto nos va a llevar a garantizar que puedan tener una vida sin exclusión o discriminación, con igualdad de oportunidades y con un trato digno y equitativo. En el número 9 vamos a encontrar que se promueve el derecho a vivir libres de discriminación.
a ser tratados de igual manera ante la ley, por supuesto, y que podamos gozar de las mismas oportunidades sin importar el origen étnico o nacional que podamos tener. Incluso también es de considerar que todos tenemos los mismos derechos independientemente del color de nuestra piel, la cultura, el sexo, el género, edad o las discapacidades, así como la condición social, económica o de salud. Entonces, estos son algunos de los elementos que podemos considerar para justamente garantizar el derecho a vivir libre de discriminación. Siguiente, por favor. Bien, en el número 10, esta cartilla nos va a hacer mención que existe el derecho y se promueve el derecho a la información actualizada, veraz, completa y científica y laica sobre la sexualidad, ya que muchas veces el tema de la sexualidad todavía es un prejuicio que no se comparte y no se difunde información que sea oportuna y que pueda justamente promover un desarrollo pleno en las personas. Es por eso que justamente este derecho número 10 nos hace énfasis en esto para poder tomar decisiones libres y oportunas y justamente libres de estereotipos, prejuicios y mitos o culpa, y los temas que tengan que ver con justamente elementos de la sexualidad deben incluir todos los componentes de esta, como son el género, el erotismo, los vínculos afectivos, la reproducción, el placer, la diversidad y sobre todo la identidad. En el número 11 vamos a encontrar el derecho a la educación integral en sexualidad, que es un poco relacionado y vinculado al justamente derecho número 10, porque justamente a través de una educación integral en sexualidad vamos a poder promover información que sea relevante y que nos ayude justamente a constituir un desarrollo pleno en las personas. Entonces, una educación sexual adecuada al desarrollo y a la edad que sea basada en evidencia científica y en el marco de los derechos humanos, así como que sea laica, libre de prejuicios con respecto a las diversidades sexuales, las perspectivas de género y las juventudes. La EIS es necesaria y justamente es una de las bases que consideramos aquí en el Consejo Nacional de Población y desde la ENAPEA para poder garantizar que justamente la sexualidad sea justamente un elemento base del desarrollo de toda persona. Siguiente, por favor. En la número 12, esta cartilla nos va a mencionar que todas las personas tienen el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente pues sin ninguna discriminación, sin ninguna limitación, podamos acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva confidenciales y amigables para adolescentes y jóvenes de calidad, y estos deben ser gratuitos, oportunos y con pertenencia cultural, de acceso libre a métodos anticonceptivos seguros sin consentimiento de los padres o tutores, así como consejería y atención de calidad y calidez, sobre todo porque muchas veces se prejuicia que una persona menor de edad, cuando justamente desea recibir información y sobre todo desea acceder a métodos anticonceptivos, pues es mal visto porque justamente se prejuicia que estas personas puedan ejercer el derecho libre a su sexualidad, en este caso a tener relaciones sexuales a una temprana edad, que es lo que tratamos de prevenir, pero cuando justamente lo promovemos desde el sentido de la responsabilidad. Entonces, es muy importante que consideremos este derecho para que justamente se pueda garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva. En el derecho número 13 de esta cartilla nos dice que todas las personas tienen derecho a una identidad sexual, es decir, que todas las personas tengan el derecho a construir, a decidir y a expresar la identidad de género, su orientación sexual e identidad política, así como a contar con una identidad jurídica que corresponda justamente a su propia identidad para que posibilite el pleno acceso a todos los derechos que esta persona tiene, especialmente a los derechos humanos. Y ya como último derecho que nos hace mención esta cartilla, nos menciona que todas las personas tienen derecho a la participación en políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. No solamente las personas tienen el derecho a que se les conozca justamente que pueden gozar de derechos sexuales y reproductivos, sino también que sean estas personas propiamente las que participen para promover y para crear políticas públicas en torno a la sexualidad y a la reproducción, para que puedan expresar y manifestar, así como asociarse con otras personas para dialogar y crear
así como proponer acciones que contribuyan a la salud y al bienestar de la población. Entonces, es muy importante tener conocimiento de esta cartilla, que la sigamos promoviendo para que los derechos sexuales y reproductivos puedan garantizarse, pero sobre todo para que estos derechos se reconozcan como parte de nuestro desarrollo pleno, especialmente en niñas, niños y adolescentes. Yo dejo por aquí mi participación, les agradezco nuevamente su atención y cedo la palabra a mi siguiente colega. Hola, buenos días a todas y todos. Todavía buenos días. Pues es un gusto también para mí hablarles de este tema, empezar este año con los temas de salud sexual y reproductiva. Y bueno, para ello, pues voy a continuar con la presentación. Es la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en Adolescentes, la ENAPEA. ¿De qué se trata y cómo se promueven a partir de esta estrategia los derechos sexuales y reproductivos? Y bueno, ya con los antecedentes que nos comentó la doctora Carla Bonilla y con la cartilla de los derechos que mencionó Luis Enrique, pues ya sabemos que los derechos sexuales y reproductivos forman parte de los derechos humanos y que el embarazo en adolescentes ha sido un problema poblacional que conlleva múltiples factores que amplían las brechas sociales y de género y que por eso surge la ENAPEA como una estrategia de gobierno cuyo tema central es el proyecto de vida, de educación, de salud, pero sobre todo que tiene muy en cuenta el respeto a los derechos humanos, a la libertad de las y los adolescentes y a su desarrollo como personas. En ese sentido, el objetivo central estratégico del Gobierno de México para abordar esta problemática ha sido prevenir la ocurrencia de embarazos en las adolescentes de 15 a 19 años y la erradicación del embarazo en menores de 14. La que sigue, por favor. Esta estrategia nacional ha sido diseñada para que con acciones interinstitucionales que sean coordinadas desde los 3 órdenes de gobierno se implementen políticas y planes que atiendan a las condiciones que motivan las causas del embarazo adolescente, que son múltiples, así como sus determinantes económicos, sociales y culturales. ¿Cómo lo hace? Bueno, la ENAPEA desde el 2015 que se presentó tiene un objetivo y 2 metas muy claras a mediano plazo, al 2030, digamos. Y bueno, el objetivo central es reducir el número de embarazos con absoluto respeto a los derechos humanos, especialmente o particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Y las metas son 2, también son muy claras, es disminuir a 0 los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en 50% la tasa de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años. Y pues ya vamos a ver cómo lo hacen. También los objetivos específicos de la ENAPEA han sido, desde el 2015, han estado presentes, estos no se han movido, y pues son promover el desarrollo humano y las oportunidades de las y los adolescentes, crear un entorno que favorezca la toma de decisiones libres, acertadas, informadas sobre sus proyectos de vida y el ejercicio de su sexualidad. También está el incrementar la oferta y la calidad de la información y los servicios de salud sexual y reproductiva y brindar educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos. ¿Por qué les decía que han estado desde el 2015? La ENAPEA ha sido, como toda política pública, ha sido evaluada y rediseñada a partir de algunas recomendaciones que se hicieron, pues fue focalizar los esfuerzos para que la estrategia fuera más precisa, articulada, eficiente, dada la necesidad de encaminar acciones hacia una meta común, avalada tanto por las entidades federativas como por los municipios y las comunidades a partir de principios comunes y de una imagen unificada, que es la que vemos en las campañas de Yo Decido. Y bueno, también para ello es preciso concretar en cada territorio el trabajo intersectorial e interinstitucional. Esto es lo que la segunda fase en algún momento se planteó para la ENAPEA. Y bueno, ¿cómo hace la ENAPEA? ¿Cómo promueve los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, pues tiene acciones integrales e interinstitucionales desde el nivel federal hasta los municipios, con estricto apego a los derechos humanos. Ahorita vamos a ver un esquema
También promueve el acceso efectivo y no discriminatorio a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos servicios de anticoncepción, de atención durante el embarazo y de aborto seguro. Se promueven también con información y educación sexual integral, así como la implementación de medidas para prevenir el embarazo en la segunda década de vida. Y también se promueven con acciones para prevenir la violencia sexual y el matrimonio infantil. Este es el esquema que les comentaba. Aquí podemos resumir un poco la ENAPEA. ¿Qué es la ENAPEA? Pues son estos 5 ejes transversales, son temas clave, 4 temas clave y 4 componentes. Los ejes transversales, como su nombre lo dice, pues se tienen que contemplar a la hora de implementar estos 4 componentes y los temas clave. Significa que cada acción de política pública que desde el nivel federal hasta los municipios se implementen, debe tener perspectiva de género, de niñez, adolescencia y juventudes, debe tomar en cuenta el curso de vida de cada grupo de la población, debe tomar en cuenta también la ciudadanía y los derechos sexuales y reproductivos, y debe tener pertinencia cultural de cada región o comunidad. Es decir, si una acción se ejerce o se implementa en alguna comunidad indígena, en las comunidades rurales o en la población afrodescendiente, deben tomarse en cuenta sus características y necesidades. Los temas clave también deben tomarse en cuenta transversalmente para estas acciones, pero en determinado momento, ¿no? Esto debe ser como contemplar las masculinidades, la doble protección con anticoncepción reversibles de acción prolongada y con el condón, la prevención del alcohol y sustancias en prácticas sexuales y el retraso del segundo embarazo. Estos son temas clave que cada componente debe tomar en cuenta. Y bueno, los 4 componentes con los que trabaja la ENAPEA tienen que ver con brindar educación integral en sexualidad y psicosocial. Lo vamos a ver ahorita a profundidad, pero me gustaría comentarles que esta ACE, esta educación integral en sexualidad, se debe contemplar para toda la población involucrada, desde las familias, por ejemplo, hasta docentes, servidores públicos y por supuesto para las y los adolescentes. Se trabaja también en el marco normativo, cultural y estructural, esto es con las leyes, con reglamentos, como los artículos o que ya mencionaba la doctora, que determinan que la ES es un derecho, por ejemplo, y que debe impartirse en los centros escolares, o las leyes que determinan la edad mínima del matrimonio o el aborto seguro para casos de violación y otros factores. Aquí también entran las campañas de comunicación y estrategias de difusión para la prevención del embarazo y de un desarrollo para el plan de vida de las y los adolescentes. Otro componente muy importante son los servicios de salud amigables que brinda el sector salud para las y los adolescentes. Específicamente, es un componente muy importante ya que, como se mencionó, promueven una vida saludable, informada, asertiva para la toma de decisiones y también para la promoción de un plan de vida para que los adolescentes se planteen nuevas oportunidades y nuevos objetivos de vida. Y bueno, por último, no menos importante, el componente 4, que va dirigido principalmente a la segunda meta que les mencionaba de la ENAPEA, o a la primera, en este caso, de erradicar los embarazos en niñas y niños menores de 14 años, la identificación, atención oportuna integral de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, ya que se considera que es uno de los principales factores de embarazos a temprana edad. Y bueno, como se aprecia entonces, los derechos sexuales y reproductivos son transversales a todas las acciones y componentes de la ENAPEA. Siguiente, por favor, gracias. Y aquí vemos cada uno específicamente, la educación integral en sexualidad y psicosocial, que pega más con respecto a la cartilla de derechos sexuales, pega al derecho en el lugar número 10, derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad, y al 11, que ya se mencionó, derecho a la educación integral en sexualidad. Y bueno, el componente 1 ha sido muy importante también porque, como les decía, se debe de contemplar para toda la población involucrada, ¿no? en las y los adolescentes, desde los docentes, familiares, la comunidad, hasta los propios adolescentes.
Y bueno, busca brindar a niñas, niños y adolescentes herramientas, conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderen para cuidar su salud, asegurar su bienestar y dignidad y desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, para considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar y el de los demás y para entender y proteger sus derechos a lo largo de la vida. Esto es, en resumen, lo que es la educación integral en sexualidad y psicosocial. Es lo que busca. El siguiente componente, el marco normativo, cultural y estructural, busca promover un cambio en el entorno legal, cultural, social y regulatorio bajo un esquema de participación social que favorezca la autonomía y las decisiones libres, responsables e informadas de niñas, niños y adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y su salud reproductiva y que reduzca las barreras sistemáticas que impiden el ejercicio de estos derechos. Y este componente va ligado con la cartilla de los derechos, al derecho número 5, al 8 y al 9 que ya les leyeron, les comentaron. El siguiente componente, el componente 3 de servicios de salud amigables, aquí es un componente importante porque fortalece las acciones de promoción y de prestación de servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, de acuerdo a las necesidades de mujeres y hombres de 10 a 19 años. Recordemos que nuestra población objetivo no es toda la población adolescente, sino que se focaliza o se centra en la población de 10 a 19 años, asegurando la participación social y el acceso a una gama completa de métodos anticonceptivos, así como a la anticoncepción de emergencia, para garantizar la elección libre e informada en condiciones de igualdad y favorecer el ejercicio de la sexualidad de manera satisfactoria, libre y libre de riesgos. Este componente se alinea muy bien al derecho número 13, derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. El siguiente componente, ya para terminar, es la identificación y atención oportuna e integral de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Y este busca fortalecer las acciones orientadas a la prevención, la detección temprana y la atención intersectorial de la violencia sexual en niñas y adolescentes, los matrimonios, las uniones y los embarazos forzados en menores de 15 años. También busca garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo por la causa de violación y dar cumplimiento a la norma 046 y a la norma 047. Se alinea al objetivo, al derecho número 6, derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Y bueno, esto sería todo por mi parte. La ENAPEA, como ya les decía, sí promueve los derechos sexuales y reproductivos, es de manera estratégica con sus acciones y con los 3 órdenes de gobierno. Entonces es una política pública integral y que busca en todos los ámbitos promover y prevenir los derechos, promover los derechos sexuales y reproductivos y prevenir los embarazos en las y los adolescentes. Los dejo con mi compañera Claudia para que continúe con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues ya para cerrar, nos gustaría un poco mostrar, y antes de mostrar cuáles son los materiales o instrumentos, herramientas que ustedes pueden utilizar para promover los objetivos, el objetivo y las metas de la ENAPEA con base en los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, antes de iniciar con esta revisión, también me sumo al agradecimiento, ¿no?, por esta invitación y esperamos que sea de utilidad la información que ahora mismo estamos compartiendo. Entonces, perdónenme, es que la computadora me está permitiendo, como siempre, cambiar. Es por eso que hemos tenido algunos problemas, pero bueno. Aquí nosotros vamos a encontrar que tenemos varios recursos didácticos, electrónicos, de difusión, con los que cuenta esta estrategia, que sirven para que como personas servidoras públicas, como responsables de la crianza y la educación de las niñas, niños y adolescentes, pues tengamos herramientas y recursos para poder proveerlas, ¿no? El primero de ellos es el micrositio de la ENAPEA,
aquí pueden ver el link. En este micrositio lo que ustedes podrán encontrar son un poco estos documentos referentes con base a la primera fase y a la segunda fase de la NAPEA, es decir, los documentos que norman o guían, ¿no? Esa estrategia, los objetivos, la manera en la que está conformada, su estructura, así como las modificaciones que han habido y que la maestra Eliana hace un momento nos comentó, ¿no? Acerca de cómo hay una reestructuración a partir de la evaluación y de la detección de áreas de oportunidad, y se lanza la segunda fase, donde están basados estos 4 componentes con los temas y ejes rectores, ¿no? Entonces también podrán encontrar cómo está conformada, quiénes son las personas participantes, algunas, más bien todas las reuniones, las minutas y órdenes del día y acuerdos que se han llegado en la asamblea del GIPEA. Esta es la asamblea del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo, en donde participan ahora 36 instancias, y en donde se da un seguimiento y coordinación a todas las acciones que se están llevando por parte de la NAPEA, y por supuesto tiene un componente de materiales educativos que están disponibles para toda la población. Se hace un cierto énfasis para la población de las comunidades educativas y de los responsables de la crianza, pero digamos, son recursos muy importantes y relevantes que se han puesto a disposición para el público en general. También se cuenta con los cuadernos Yo Decido. Yo Decido en su versión, digamos, urbana. Yo Decido Mi Futuro, esta que están viendo aquí en la parte izquierda, y Yo Decido Mi Futuro Personal y Comunitario. Estas son una serie de actividades y recursos didácticos que fueron preparados para las y los adolescentes, ¿no? Con la idea de brindar información sobre educación integral en sexualidad, y a través de actividades lúdicas y que pueden ser, digamos, promovidas tanto por la comunidad docente como todas aquellas personas que son responsables de la crianza y la educación de las adolescencias. También está el calendario menstrual. Este tiene como intención, ¿no?, el promover la salud menstrual y los métodos anticonceptivos. Y algo muy importante que también tenemos como un recurso para brindar a todas las personas que estamos, digamos, interesadas por el desarrollo pleno de la niñez y de las adolescencias, es la línea de atención telefónica Yo Decido. Aquí tienen el número telefónico, en ella se puede llamar para, digamos, cualquier duda, ¿no?, que se tenga en torno a la prevención del embarazo, pero también para promover una salud sexual y reproductiva, digamos, plena, que esté alineada a estos derechos sexuales y reproductivos que ya se han mencionado a lo largo. Bueno, aquí solamente quisiéramos hacer mención, ¿no?, en cuanto a cuáles son los contenidos que ustedes van a encontrar en este cuaderno de Yo Decido que se ha desarrollado desde CONAPO. Este cuaderno Yo Decido Mi Futuro Personal y Comunitario cuenta con 13 capítulos y abordan temas centrales que tienen que ver con la educación integral en sexualidad y con, digamos, las temáticas que se están buscando fortalecer en esta segunda etapa de la NAPEA. Es, por supuesto, ¿no?, una de ellas es la construcción de el conocimiento de lo que es sexualidad, que ya hemos venido escuchando que no se limita a relaciones sexuales, sino que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad y la construcción de identidad que se tiene de las personas acerca del conocimiento del cuerpo y una relación sana con esta promoción de la autonomía, ¿no?, de las y las adolescentes en la toma de decisiones y en la construcción de proyectos de vida, tanto personal como colectivo, en la corresponsabilidad de los hombres, es decir, en estas masculinidades reformuladas que buscan, ¿no?, romper con todos estos estereotipos, y por supuesto en la prevención de violencias y riesgos en prácticas sexuales,
Aquí solamente nos gustaría mostrarles algunas de las actividades que ustedes podrán encontrar en el micrositio de la ANAPEA, en este cuaderno Yo Decido, ¿no? Lo que es ser hombre, es decir, hay una actividad lúdicas que permiten reflexionar de manera personal y colectiva a las adolescencias y a las personas que son responsables de su cuidado acerca de qué se entiende por hombre, cuáles son, digamos, estas actividades o estos atributos que deberían de referirse, tratando de evitar estos estereotipos que están muy presentes muchas veces están ligadas con violencia. También se habla sobre la sexualidad, entender que la sexualidad es algo que nos atraviesa a todos como personas y que tiene que ver no solo con relaciones, sino con nuestros pensamientos, la manera en la que nos relacionamos, nuestros deseos, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida. También muy importante, y como ya lo mencionó la maestra Eliana, en cuanto a los componentes, lo que se busca, pues en esta segunda etapa de la ENAPEA, una de las recomendaciones que se hizo es fortalecer el conocimiento y la difusión, ¿no? Sobre temas de sexualidad, específicamente de educación integral en sexualidad y todo aquello que tenga que ver con perspectiva de género, de igualdad. Y bueno, en ese sentido están las campañas publicitarias y el grupo de trabajo, todos los materiales y recursos que se generan desde el grupo de trabajo de comunicación y difusión del conocimiento, y pueden encontrar ustedes spots de radio, de TV, de redes sociales, así como materiales gráficos y demás materiales que se encuentran en las redes sociales de CONAPO, de Facebook, Twitter, Instagram, así como, bueno, pósters, demás infografías, el cuaderno que ya antes referí. Y bueno, todos estos materiales y recursos lo que están buscando es coadyuvar con estas metas que busca la ENAPEA y también, por supuesto, buscar el desarrollo integral de las y los adolescentes, promoviendo su autonomía y la participación comunitaria. Es muy importante. Esto tiene un fuerte énfasis en esta visión de la sexualidad como algo interpersonal, como relaciones interpersonales sanas. Se busca también una vida libre de violencias, la salud emocional, las masculinidades reformuladas, como les comenté, la prevención de prácticas de riesgo en consumo de bebidas alcohólicas y sustancias, así como la doble protección y la interrupción legal del embarazo. También unos recursos muy importantes que tenemos como personas servidoras públicas para ver cuál ha sido el avance que se está teniendo en digamos, estas acciones o estas estrategias intersectoriales institucionales que promueven acciones integrales bajo la sombrilla de la ENAPEA, pues se encuentra el sistema de indicadores para el monitoreo y el seguimiento de la ENAPEA, que fue desarrollado por el grupo, perdónenme, aquí está mal, el grupo de indicadores, ¿no? En esta liga que ustedes tienen aquí se encuentra este sistema de indicadores para el monitoreo y seguimiento de las principales variables que inciden tanto en el fin de la ENAPEA, es decir, buscar el bienestar integral de las y los adolescentes, como en disminuir estas brechas de desigualdad y promover, digamos, el sano desarrollo de las juventudes, como en cada uno de los componentes. Entonces, ustedes podrán encontrar en esta página, en el componente 1, que tiene que ver con educación integral en sexualidad y emocional, pues todo lo que tiene que ver con indicadores de abandono escolar, de tasas en cuanto a variables educativas que son relevantes, ¿no? Y que tienen que ver con esta promoción de un proyecto de vida a partir de las comunidades educativas. En el componente 2 también van a encontrar todo lo que tiene que ver con el entorno habilitante, con algunas normatividades o con indicadores relacionados con este marco normativo judicial, cultural. En el componente 3 también tiene una batería de indicadores que tiene que ver con la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva, ¿no?
y el componente 4, pues con aquellos indicadores relacionados con la violencia, ¿no? Que nos puedan servir como como un punto de partida para saber en dónde estamos y hacia dónde queremos ir, y también ver cuáles han sido nuestros avances en términos estatales. Estas estadísticas se encuentran presentadas tanto a nivel nacional como a nivel estatal, entonces también se puede hacer comparativas en qué tanto hemos avanzado en términos de región y promover acciones que refuercen o que guíen a cambiar estos indicadores. Y bueno, aquí tenemos algunas variables que nosotros vamos a poder encontrar en cuanto al propósito del ENAPEA, ¿no? Que son la razón de fecundidad de niñas de 10 a 14 años, ¿no? Que como nosotros sabemos, lo que se busca es erradicar esa razón de fecundidad, las tasas específicas de fecundidad, ¿no? Y otras variables. Y bueno, hasta aquí las herramientas y recursos didácticos que pueden ayudarnos como personas servidoras públicas a promover las metas de la ENAPEA bajo este enfoque de derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, hasta aquí termino mi exposición. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la doctora Carla Bonilla. Muchísimas gracias a Claudia, a Luis, a Ili, pero sobre todo a ustedes por el espacio. Y estamos a la espera de sus comentarios, dudas, preguntas. Entonces, te regreso la palabra, Leslie. Agradecemos muchísimo esta exposición sumamente interesante por parte de la doctora Carla Bonilla Aranda, de la maestra Iliana Zárate Gutiérrez, de la maestra Claudia Gaona Salado y del maestro Luis Enrique Santiago Marcial, de nuestros compañeros de CONAPO. Y de igual forma agradecemos mucho el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. Como lo comentó la doctora Carla, vamos a abrir este espacio de lectura a las preguntas por parte de nuestros participantes. Y si me permiten comenzar con nuestro participante Alan Velasco Agüero, que nos pregunta, ¿la cartilla dónde se puede adquirir? La cartilla es gratuita, con todo gusto podemos hacérselas llegar para que puedan tenerla y y cuenten con ella porque es un material esencial que les puede ayudar muchísimo. Entonces, con todo gusto desde CONAPO les podemos dar nuestros correos y para estar en contacto y enviarse. Muchísimas gracias, doctora Carla. Me permito continuar con nuestro participante José Raúl Paniagua Pacheco vía Facebook. Él tiene 3 preguntas. Entonces, si me permiten, voy a leer una, esperamos su respuesta y continuamos. La primera es, ¿cómo lograr las metas que mencionan si en los niveles básicos e intermedios no hay una materia especial que capacite a los adolescentes en materia de educación sexual? Cuando menos hablo aquí en Guerrero. ¿Alguien de ustedes quiere contestar? Luis, Clau o Ili, o contesto yo como gusto. Bueno, nada más mencionar que eso ha sido, creo que, uno de los grandes esfuerzos que se han hecho durante esta administración a partir de la modificación al artículo 3º, en donde se reconoce, ¿no?, esta necesidad de integrar una educación, ¿no?, con perspectiva de género, igualdad de género y promover la salud sexual y reproductiva. Digamos, el marco curricular ya contempla estas temáticas y se están incorporando, ¿no? En el caso de básica, está incorporando de manera transversal porque esta es una nueva visión que se trae. No, el conocimiento no puede ser segmentado, así como la sexualidad no puede verse específicamente en el área de biología o en un área de salud, sino que es algo que atraviesa a todo, que atraviesa lo social, que atraviesa lo político, lo biológico. Y entonces estos temas son tratados en los diferentes ejes que están en el marco curricular de educación básica
y está tratado en educación integral en sexualidad, en lo que refiere a los recursos socioemocionales que son parte del currículum ampliado de la educación media superior, y también de forma transversal en las demás temáticas, ¿no? Como parte de proyectos comunitarios. No sé si con esto... muchas gracias. Muchas gracias, maestra Claudia, por esta respuesta. Continúo con la siguiente pregunta que nos comenta. ¿Cómo abatir la desinformación que proporcionan algunas páginas de Internet con respecto a la pornografía y a que los padres les causa risa que los niños hasta lloren cuando se les quita el teléfono y la tablet subiendo videos que les causa risa cuando es un aspecto preocupante? Bueno, si quieren tomo la palabra. Me parece muy interesante la pregunta porque justamente es algo que todos enfrentamos en el día a día, sobre todo las personas que justamente tenemos hijas, hijos y que queremos garantizarle mucha seguridad en su desarrollo. Es muy importante que justamente exista como esta supervisión por parte de las madres, por parte de los padres, para poder garantizar que sobre todo las niñas y los niños accedan a información segura, más allá de información verídica, porque la información segura justamente va a influir mucho en su toma de decisiones. En ese sentido es importante también que toda la información que nosotros justamente queramos compartir con las niñas y con los niños y sobre todo con los adolescentes, quienes son las personas que tienen más acceso a los medios de comunicación, pues sea a través de páginas oficiales. Justamente el CONAPO hace eso, difundir mucha información y muchos materiales a través de la página de la ANAPEA y del micrositio de la ANAPEA, mejor dicho, en donde existen pues diversos materiales que les va a proporcionar información científica, información verídica y oportuna para que justamente puedan aclarar sus dudas sobre esos temas. Y no solamente desde CONAPO, sino desde todas las instituciones que integran la ANAPEA, como son pues justamente las instituciones de salud o las que buscan garantizar los derechos. Muchísimas gracias por esta respuesta, maestro Luis Enrique. Y la última pregunta por parte de este participante es la siguiente. ¿Qué hacer si como padres no estamos capacitados para hablar de sexualidad con nuestros hijos e hijas, mucho menos de métodos anticonceptivos hablando en términos generales? En la mayoría de los hogares esos temas todavía son tabú. Adelante, por favor. Adelante, doctora, adelante. Ya después, si quieren, complementamos. Pues justo este es, como bien han mencionado mis colegas, la ENAPEA es una estrategia integral, intersectorial, que lo que busca es eso. Entonces, comentarles que existen más de 3,000 servicios amigables de salud. En todos los municipios hay, y estos módulos de los servicios amigables en salud dan orientación en temas de métodos anticonceptivos. Entonces, incluso también dan orientación sobre cómo abordar el tema de la sexualidad con adolescentes. Está específicamente destinado para adolescentes, ¿no? No obstante, también puede tener un acercamiento o sea, los padres pueden ir a pedir información para abordar el tema, pero sobre todo, como mencionaba Luis, hay varios materiales, no solo en el micrositio de la ENAPEA, también en CIPINA, que es una institución con la que colaboramos, tiene materiales, incluso con gusto les comentaremos, estamos trabajando en un elemento, en un material para padres de familia que, bueno, será otorgado a través de los promotores sanitarios de los servicios amigables de salud. Entonces, eso también puede ayudarles muchísimo y sobre todo tener un abordaje en donde lo importante es hablar de manera clara sobre la sexualidad, sobre la prevención del embarazo, tener un acercamiento socioafectivo con hijas e hijos. Yo sé que a veces es muy, muy complicado, pero tenemos en el micrositio de la ENAPEA varios materiales que pueden ayudarles, y reitero también por parte de CIPINA hay un repositorio con materiales para esto, y no sé si mis colegas gustan complementar. Gracias.
Sí, bueno, ya retomando la palabra, a mí me gustaría comentar que no se trata de estar o no estar capacitados, se trata de querer aprender, se trata de querer justamente generar un cambio. Entonces, si ustedes son de las personas que se consideran que no están capacitadas para poder informar a sus hijas o a sus hijos sobre esos temas o a cualquier otra persona, pues lo importante es considerar esto, tener como esta justamente posibilidad de querer andar juntos en el camino y que sean juntos quienes vayan construyendo toda una ruta para aprender sobre estos temas. Entonces, ¿por qué digo que no se trata de estar o no estar capacitados? Porque nunca vamos a dejar de aprender sobre estos temas. Son muchos los temas, son amplios, hay varios campos de análisis, entonces nos llevarían a diferentes respuestas. Y si nos referimos específicamente a dudas, pues igual las preguntas que tendríamos, las respuestas, perdón, que tendríamos a esas dudas serían muchas. Entonces yo creo que se trata más de eso, de querer justamente andar juntos, de querer seguir aprendiendo y de seguir día con día garantizando nuestros derechos. Adelante, maestra Claudia. Gracias. Sí, bueno, solamente comentarles también, creo que ya la doctora lo mencionaba, existen diferentes materiales y herramientas que se han desarrollado, ¿no? A partir de los esfuerzos interinstitucionales y también hay un recurso específico que es para, bueno, como padres, madres y personas cuidadoras, que refiere a familias y sexualidades, que fue desarrollado por InMujeres, ¿no? Además de todo el material que está presente en el NAPEA y otros cursos de Fundación México Vivo con UNICEF que permite, ¿no? Incluso este curso, ahora no tengo el nombre específico, este curso lo que permite es que tú puedas entrar a un curso dependiendo del grupo etario al que se está, ¿no? Entonces, creo que hay muchos recursos, pero hay que estar dispuestos a, digamos, a buscarlos y a buscar esta información y a no tener miedo, como mencionó Luis, decir, no lo sé, pero juntos busquémoslo, ¿no? Creo que está muy relacionado con la pornografía y es, o sea, la pornografía es donde las niñas, las jóvenes aprenden porque es como el sitio más, digamos, más abierto que existe, ¿no? Pero si están padres, madres, personas cuidadoras y personas adultas responsables de la crianza como al pendiente de esto, creo que pueden entender que la pornografía no es algo irreal, es como una novela y entonces eso no tiene por qué ser así, que existen sitios y aprendizajes y materiales en los que se pueden, digamos, ir aprendiendo sin tener miedo a decir no lo sé o me da un miedo, digamos, tengo miedo a contestarte, pero déjame estudiar, ¿no? Y bueno, le cedo la palabra a mi compañera. Gracias. Bueno, pues nada más sumando a todas las herramientas y materiales que existen para poder hablar de sexualidad, para servidores públicos, específicamente desde el grupo de ACE y comunicación de la ENAPEA, se realizó un curso en línea para comunidades educativas, pero que está disponible para servidores públicos. Entonces, desde CONAPO vamos a hacer la difusión al INAFED, pero es importante también decirles que pues el cupo es limitado, entonces levanten su mano para que los puedan considerar en la siguiente generación del curso de ACE. Y ahí es donde también pueden encontrar herramientas para padres, madres y familias, desde los servidores públicos hacia las familias o hacia las personas cuidadoras. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias a todos por estas puntuales respuestas a las preguntas e inquietudes de nuestros participantes. Por desgracia, el tiempo nos comió en un tema tan sumamente interesante y rico de explicar. Entonces, si me permiten, y para ir dando paso a nuestro cierre, reiteramos nuevamente el agradecimiento a todos nuestros compañeros y colegas del CONAPO por empezar este año con nosotros nuevamente en nuestros diálogos virtuales. Esperamos que sea muy fructífera
esta relación en este 2024 que estamos comenzando. De igual forma, agradecemos muchísimo la presencia de todas y todos los servidores públicos que nos acompañaron en esta sesión. A nombre del INAFET y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos que tengan un excelente día y disfruten mucho su fin de semana. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.